Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno a descubrir el secreto de un componente que, aunque es diminuto, es increíblemente poderoso. Es más, sin él, toda la electrónica moderna, tal y como la conocemos, simplemente no existiría. Hablamos, como no, de la resistencia eléctrica, el héroe anónimo que trabaja sin descanso en cada uno de nuestros aparatos. ¿Alguna vez nos hemos parado a pensar qué es lo que de verdad controla el flujo de electricidad dentro de un móvil, un ordenador o una tele para que no se quemen? Pues la respuesta es más sencilla y a la vez más fascinante de lo que parece. Vale, este es el plan para hoy. Primero, vamos a entender bien qué es la resistencia. Después nos meteremos con su regla de oro, la ley de Ohm. Luego aprenderemos a leer esas misteriosas bandas de colores que tienen y, para terminar, exploraremos la enorme variedad de tipos que existen. Venga, pues vamos al lío. Para entender cómo funciona cualquier circuito, lo primero, lo fundamental, es comprender qué es la resistencia. Dicho de forma sencilla, la resistencia es, pues eso, la oposición que presenta un material a que la corriente eléctrica pase a través de él. Por ejemplo, el cobre es un conductor genial porque tiene muy poquita resistencia. En cambio, la goma de un cable es un aislante perfecto porque su resistencia es altísima. Y esto se mide en ohmios, que se representa con la letra griega omega. Para que esto se vea más claro, hay una analogía que es perfecta. La del tanque de agua. Imaginemos un tanque lleno. La presión que ejerce el agua por la altura es el voltaje, el chorro de agua que sale por la tubería es la corriente y la resistencia, pues la resistencia es lo estrecha que es esa tubería. Si la hacemos más y más estrecha, aunque haya mucha presión, saldrá menos agua. Así es exactamente como una resistencia limita la corriente en un circuito. Y ojo que la resistencia de un material no es un valor al azar, depende de 4 factores súper lógicos. Primero, el propio material. El cobre, por ejemplo, se opone menos que el hierro. Segundo, la longitud. Cuanto más largo es un cable, más resistencia tiene. Tercero, el grosor. Un cable más gordo ofrece menos resistencia, como una autopista con más carriles. Y cuarto, la temperatura. En la mayoría de los metales, cuanto más se calientan, más se resisten al paso de la corriente. Vale, ya tenemos los 3 conceptos clave: voltaje, corriente y resistencia. Pero lo bueno es que no van cada uno por su lado. No, se rigen por una ley matemática que es precisa y la verdad bastante elegante. El que se dio cuenta de todo esto fue el físico alemán Georg Simon Ohm. Descubrió que había una relación súper clara. Si subía el voltaje, la corriente también subía de forma proporcional, pero solo si la resistencia se mantenía igual. Fue un descubrimiento fundamental. Y todo ese descubrimiento se puede resumir en esta fórmula, que es, el pan de cada día en la electrónica. Voltaje es igual a corriente por resistencia. Esta ecuación es la piedra angular de todo. Si sabes 2 de los valores, siempre puedes calcular el tercero. Es la herramienta básica para analizar circuitos. Eso sí, hay que saber que no vale para todo, Los semiconductores, por ejemplo, son un poco más complicados y no siguen esta regla a rajatabla. Y si queremos hilar todavía más fino, la resistencia también tiene que ver con la propia forma del material. Esta fórmula nos dice que la resistencia, la R, depende de lo largo que sea el conductor, la L, y de su grosor, que es el área A. Y esa letra griega ρ representa la resistividad, que es una propiedad de cada material. Es como su DNI eléctrico, nos dice lo resistente que es por naturaleza. Bueno, dejamos la teoría por un momento y vamos a lo práctico, a lo que nos encontramos en el mundo real. Las resistencias son diminutas, demasiado pequeñas para escribir su valor encima. Entonces, ¿cómo sabemos de cuántos ohmios son? Pues con un sistema súper ingenioso, un código de colores. Este es el famoso código. Cada color representa un número, del 0 del negro al 9 del blanco. Las primeras bandas de colores nos dan las cifras principales del valor. Y la siguiente banda, que es clave, es el multiplicador. Nos dice por cuánto hay que multiplicar ese número, o más fácil, cuántos ceros tenemos que añadirle al final. Vamos a ver un ejemplo, para que quede clarísimo. Imaginemos que tenemos una resistencia con estas bandas: amarillo, violeta, amarillo y por último una dorada. Venga, vamos por partes. La primera banda, amarilla, es un 4. La segunda, la violeta, es un 7. La tercera, que es amarilla otra vez, es el multiplicador, o sea, por 10.000. Y la última banda, la de color oro, nos indica la tolerancia. Si lo juntamos todo, tenemos un 4 y un 7, que forman el número 47, y eso lo multiplicamos por 10.000. El resultado, 470.000 ohmios. Para no escribir tanto cero, lo solemos llamar 470 kiloohmios o 470 kaohmios. Y la banda dorada significa que su valor real puede variar un 5% por arriba o por abajo. ¿Y qué narices significa eso de la tolerancia del 5%? Pues muy fácil.
Significa que el fabricante nos garantiza que el valor real de esa resistencia va a estar en algún punto entre los 446,5 kiloohmios y los 493,5 kiloohmios. Para la gran mayoría de aplicaciones, esa precisión es más que de sobra. Pero claro, no todas las resistencias son iguales, ni mucho menos. Dependiendo de para qué las necesitemos, existen un montón de tipos diferentes, cada uno con sus propias características. Vamos a echar un vistazo a las categorías principales. Para no liarnos, podemos agrupar la enorme variedad de resistencias que hay en tres grandes familias. Por un lado, las fijas, que tienen un valor que no cambia. Por otro, las variables, que podemos ajustar a mano. Y finalmente, las dependientes, cuyo valor cambia solito, según la luz, la temperatura. Las resistencias fijas son las más comunes, las de toda la vida. Su trabajo es simple, ofrecer un valor de resistencia estable, que no varíe. Se fabrican con distintos materiales, como carbón, metal o incluso hilo enrollado, según la precisión y la potencia que se necesite manejar. Luego tenemos las resistencias variables como los potenciómetros, que estas sí que nos suenan más. El típico botón del volumen que giramos en un altavoz o el regulador de intensidad de una lámpara, pues eso es un potenciómetro. Al girar el mando, lo que hacemos es cambiar la resistencia para controlar la señal o la potencia. Y llegamos a las que son, para mí, de las más interesantes, las dependientes. Los termistores, por ejemplo, son una pasada. Su resistencia cambia con la temperatura, lo que los convierte en sensores perfectos. Los hay de tipo NTC, en los que la resistencia baja cuando sube la temperatura, y los PTC, que hacen justo lo contrario. Son súper útiles en termostatos, en cargadores de baterías, en un montón de sitios. Y la cosa no acaba ahí, ¿eh? Hay más tipos especializados. Las LDR, o fotorresistencias, cambian su valor según la cantidad de luz que reciben. Se usan, por ejemplo, para que las farolas de la calle se enciendan solas cuando se hace de noche. Y las VDRs o varistores son como los guardaespaldas de los circuitos. Si detectan un pico de tensión, su resistencia baja de golpe y desvían esa sobrecarga para que no se estropee nada delicado. Al final, todo esto nos lleva a pensar en una cosa. Desde el microchip más avanzado hasta un simple cargador de móvil, todo, absolutamente todo, depende de este pequeñísimo componente para controlar el flujo de electrones. Así que la próxima vez que usemos cualquier aparato, podemos recordar que hay miles o incluso millones de resistencias trabajando en silencio para que funcione. Y aquí queda la pregunta, ¿qué invención moderna sería totalmente imposible sin ellas?